Gloria al Señor. Génesis 32, 1 y 2, y luego iremos al versículo 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Génesis 32, 1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que bendigas la vida de los oyentes. Que esta palabra, Dios amado, cumpla el propósito por lo cual tú la has puesto en mi corazón. Que tu palabra sea de ayuda y de bendición, de edificación a nuestras vidas, de ánimo, de aliento, sabiendo que tú estás con nosotros y que nunca nos has dejado solo en ningún momento. Porque tu palabra nos enseña que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu presencia que está aquí en medio nuestro. Gracias por los que están aquí presentes, por los que la van a escuchar esta palabra a través de las diferentes plataformas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es: Dios quiere acampar contigo. Parte 2. Terminábamos hablando la semana pasada que cuando los problemas llegan, de repente como humanos nos desalentamos, y es fácil que la fe y la confianza huyan de nuestro corazón, aún sabiendo que Dios está con nosotros. Dijimos que Mahanaim significa dos campamentos, como quien dice el visible y el invisible. Y hablábamos de la historia de Jacob, cómo tuvo que huir por causa de Esaú, su hermano, que lo quería matar, y llegó a casa de Labán y de allá regresó para volver a casa con su padre Isaac. Y mientras él viene de camino, Labán lo venía persiguiendo por sus espaldas y Esaú estaba por enfrente. Y Jacob llegó el momento en que él confesó tener miedo de su hermano Esaú. Y Dios estaba ahí mostrándole, y decíamos que cuando Jacob decide activar su fe para caminar, para avanzar, aún sabiendo que Esaú lo espera, se activa también la presencia de Dios, y dice que le salieron ángeles al encuentro, dándole a entender Dios que estaba ahí junto a él, que Dios había montado su campamento junto al campamento de Jacob, y le decía que Dios quiere acampar con nosotros, que Dios siempre está dispuesto, pero aún sabiendo que Dios está con nosotros, cuando la lucha, las pruebas llegan, de repente, hermanos, nos desanimamos, nos desalentamos y queremos tirar la toalla. Y les animaba a que trabajemos en desarrollar un carácter que, no importa las circunstancias en las que nos encontremos, que en nuestra mente, en nuestro corazón esté el firme deseo de servir a Dios. Tomemos esa firme decisión que no importa lo que pase, vamos a mantener nuestra fe y nuestra confianza intactas en Dios, sabiendo que Él está a nuestro lado. Que nos desanimamos a veces, sí, pero podemos, hermanos, desarrollar esa fe y esa confianza en Dios. Una vez que Jacob toma la decisión, dice que se levantó aquella noche e hizo pasar a su familia el valle de Jaboc, quedándose así solo, claro, para poder orar, para poder meditar. Pero cuando él se queda solo, de repente le sale un varón
al encuentro. Y ahora es cuando Jacob se entristece y se preocupa más, porque sabe que tiene a Labán por atrás, tiene a Esaú por delante, y ahora aquí inmediatamente está este varón dispuesto a pelear con él. Sin duda que él tuvo miedo, se sintió solo, se sintió, quizás tuvo aquella sensación de desfallecer. Pero es importante, hermanos, entender eso, que cuando menos nosotros pensamos que Dios está con nosotros, es cuando más cerca está. Amén. Entendamos eso. Las circunstancias, las adversidades nos hacen a veces dudar. ¿Verdaderamente Dios estará conmigo? ¿Verdaderamente voy a poder salir de este problema? La Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No promete, amados hermanos, que no vamos a tener problemas, pero promete estar con nosotros en los momentos de dificultad. En Josué capítulo 5, versículos 13 al 15, miramos una historia de Josué. Está a punto de iniciar la conquista de la tierra prometida. Y mientras Josué se sale un poco para meditar en lo que van a hacer, quizás quiere orar, estar a solas, de repente encuentra o mira a un varón parecido a la circunstancia de Jacob, que está parado allá a lo lejos con una espada desenvainada. Y cuando Josué lo mira, se armó de valor y caminó hacia donde estaba aquel varón. Y luego le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Fue la pregunta de Josué al varón que tenía la espada desenvainada. Cuando usted y yo miramos a alguien con una pistola en la mano, sobre todo en un lugar solitario, ¿qué se le viene a la mente? Este me va a atacar. Cuando usted se encuentra a alguien y ese alguien saca la pistola, lo que se le viene a la mente es: me va a atacar. Y Josué miró a aquel varón y se acercó y le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta fue: no. Como diciendo: no soy tu enemigo, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he descendido. Y quítate el calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa. El mismo Señor Jesucristo, amados hermanos, en el Nuevo Testamento se habla de la venida de Jesús y de todo, pero en el Antiguo Testamento las apariciones por lo regular eran de ángeles, pero esta fue una cristofanía, Cristo apareciendo a la vista de Josué, haciéndole saber: yo estoy contigo, yo voy a pelear junto a ti, por lo tanto no debes temer. Y esto nos enseña a nosotros, amados hermanos, que no importa las circunstancias en las que nos encontremos, debemos de aprender a confiar en Dios, a dar nuestra mejor pelea. No lo estoy animando a irse a pelear con nadie, porque a veces pensamos: entonces puedo darme de guantazos con el compañero de trabajo. No. La Biblia es clara y dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y obviamente las luchas, las pruebas cumplen un propósito en nuestras vidas, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Así que no se desanime, pelee, porque Dios hará cosas grandes con ustedes como lo hizo con Jacob. Jacob no sabía, al parecer, quién era aquel varón que estaba enfrente de él, dispuesto a pelear. Y mire que Jacob se enfrascó en esa pelea con el ángel
Usted lo puede leer ahí en los versículos 24 en adelante. Ahí nos habla el 24 que ahí él empieza esta pelea y se agarró a pelear con aquel personaje que no le había declarado su nombre, aunque Jacob se lo preguntó. Este personaje le dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? Empezaron a luchar y parece que fue una batalla que duró mucho rato. Y dice que ya rayaba el alba y aquel personaje le dijo: déjame porque raya el alba. Pero a medida Jacob fue peleando y fue estando enfrente de aquel varón, se dio cuenta que estaba teniendo un encuentro real con el mismo Dios. Porque no era un ángel cualquiera, era el ángel de Jehová, era Jesucristo mismo en otra cristofanía, apareciéndosele a Jacob para hacerle saber que ahí estaba su campamento junto al suyo. Y mientras peleaban, y como no podía con él, dice que aquel ángel le dijo: suéltame porque raya el alba. Y como este no lo soltaba, ya se había dado cuenta quién era. Dice que lo hirió en el encaje, se descoyuntó y quedó cojo Jacob. Pero aún estando cojo como estaba, sabiendo que aquel encuentro no era con un personaje común y corriente, que era con el mismo Dios, Oseas 12, 3 al 4 dice que Jacob lloró y clamó por una bendición. Amén. En esos versículos solamente dice que le dijo: no te suelto si no me bendices. Amén, amén. Oseas 12, 3 al 4 dice que lloró y suplicó por una bendición. Cuando usted y yo tenemos un encuentro real con Dios, amados hermanos, allí es donde debemos de agarrarnos, clamar, gemir, pedirle que nos bendiga y que no vamos a dejar de orar hasta que no me bendigas. Cuando usted y yo clamamos y gemimos, hermano, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Amén, aleluya. Y puede decir: ¿y por qué ya tengo ratos clamando y no sucede? A veces no recibimos porque pedimos mal, dice la Biblia. Y a veces oramos por orar y ni conscientes estamos de lo que está pasando. Amados hermanos, cuando Dios dice que nos va a bendecir, que va a estar ahí, significa que Él va a estar ahí. Así que Jacob se da cuenta que estaba peleando con el mismo Dios. Amén. Y cuando le dice Jacob: no te suelto si no me bendices. A veces hay que ser tercos y persistentes. Hay una parábola en Lucas, me parece, de una viuda, una de esas viejitas que eran tercas. Y Dios quiere gente terca. ¿Hay tercos aquí? Sometimes hard-headed dicen por ahí. Pero esa viuda dice que sus quejas eran contra un juez que ni temía a Dios ni tenía respeto por hombre alguno. Pero aquella viejita, aquella viuda llegaba todos los días: hazme justicia de mi adversario. Y dijo él: ni temo a Dios ni respeto a los hombres, pero esta viuda como que ya me está llenando de buches el piedra. No, las piedras del buche, ¿verdad? Algo así dijo el chapulín: me está llenando de piedras el buche. No sea que esto, entonces mejor le hago justicia. Lo que le quiere decir es que la persistencia, esa parábola tiene que ver con la persistencia, que debemos de ser persistentes. Y eso es lo que Jacob está haciendo. El ángel le dice: suéltame porque raya el alba. Y él dice: no te suelto si no me bendices. Y el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Ya dispuesto a bendecir a Jacob. Y le dice: trinquetero me llamo. Jacob significa suplantador, trinquetero, chapucero, como usted lo conozca. El hombre era
en otro tiempo malvado. Y su nombre significa suplantador, trinquetero, todas las cosas que usted le puede encontrar. Pero cuando el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, Jacob me llamo, trinquetero. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, un príncipe con Dios. Ahí Jacob fue cambiado su nombre. Ahí Jacob cambió muchas cosas porque tuvo un encuentro real con el mismo Señor Jesucristo. Y cuando aquel ángel lo bendijo, dice que llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Porque dijo, miré a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando tenemos un encuentro con Dios, amados hermanos, entonces es que las cosas cambian. Miramos las cosas de otra perspectiva, miramos las cosas de diferente manera. Los problemas que antes mirábamos grandes, ahora los miramos pequeños porque hemos tenido un encuentro con Dios. Nuestra mentalidad, una vez que nos enfrentamos o que tenemos un encuentro con Dios, cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de ser, cambia nuestro vocabulario, cambian nuestros hábitos, porque cuando llega Dios a la vida de las personas, entonces es cuando hay verdaderamente cambios. Muchas personas tratan de cambiar su manera de ser y de vivir en sus propias fuerzas. Hay muchas personas borrachos, por ejemplo, cuando amanecen con aquellas crudas que no se las aguantan, no vuelvo a tomar. Pero se encuentran con el amigo. Mira, están bien heladitas. Espero no darle tentación que usted no sea de esos que sean débiles, ¿sí? Están bien heladas. ¿No quieres una? No voy a tomar. ¿Qué? ¿Te regaña la mujer? ¿Es que no eres hombre ya? Y aquel otra vez vuelve a caer. Y así sucesivamente. Hay muchos vicios, hábitos que tenemos, que queremos cambiar. Al que le gusta robar, el Satanás es astuto y le pone cosas por ahí facilitas. Oye, como que eso tiene sangre dulce, luego dice. Y ahí están, que si la agarran y no la agarran, y miran para todos lados. Satanás es astuto. Y muchas veces usted y yo tratamos de cambiar en nuestras fuerzas, pero sabemos que en nuestras fuerzas no se puede. Amén. Pero cuando hay un encuentro con el Dios de la gloria, entonces es cuando suceden los verdaderos cambios en la vida de las personas. Entonces el ladrón ya no roba más. El mentiroso ya no vuelve a mentir. El borracho ya no vuelve a tomar. Y aunque le digan, te pega la mujer o te regaña, sí, hombre, sí, lo que tú quieras, pero ya no vuelve a tomar, porque ha tenido un encuentro personal, ha visto cara a cara a Dios, porque fue lo que le sucedió a Jacob. Una vez que recibe la bendición, que su nombre es cambiado, que se da cuenta que luchó cara a cara con Dios, entonces le puso a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo él, miré a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Entonces es cuando somos libres del pecado, somos libres de tantos vicios, cuando tenemos un encuentro personal con Dios. Amados hermanos, tener un encuentro personal con Dios es llegar delante de Él con un corazón humilde y decir, he vivido mal, me he equivocado, he hecho mal las cosas, pero hoy quiero cambiar. Amén. Hablar con Dios sinceramente, de lo profundo del corazón, no de labios ni de mente, del corazón.
Cuando nosotros lo hacemos de corazón, esa es la oración que Dios escucha. Y es donde mucha gente de repente falla. Poco una simple oración cambia las cosas. Cuando sale del corazón, Dios lo escucha. Y entonces se producen los cambios. Jacob fue honesto y le dijo: soy un trinquetero bien hecho. Y muchas veces, nuestra manera de ser no cambia, porque no queremos decir: no, es que me da vergüenza. No puedo decir, hermano, si usted quiere ser libre de tantas cosas, debemos de confesárselas a Dios. Amén. Dios ya sabe lo que somos. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que era Jacob? Sí sabía lo que era. Era trinquetero, suplantador, porque se apoderó de la primogenitura de su hermano con aquel guiso. Se lo vendió. Dame tu primogenitura y yo te doy de mi guisado. Lo logró. Oyó su mamá cuando Isaac dijo: es hora de bendecir al primogénito. Ahí fue y suplantó a su hermano. Aunque Isaac se dio cuenta, el viejito, dijimos, ya no miraba, pero oía y olía. Y los olió y dijo: la voz es la de Jacob, pero el olor, el sudor, es el de Esaú, porque se puso las ropas de Esaú y se usó los pelos de las cabras, de los chivos, lo que hayan matado, para engañar a su papá. Lo suplantó. Por eso cuando el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Suplantador me llamo. No será más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa príncipe con Dios. Ese va a ser tu nombre de ahora en adelante. Y por eso él dijo: miré a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando tenemos, amados hermanos, ese encuentro con Dios, es cuando nuestra vida verdaderamente va a cambiar. Note, Labán estaba por atrás, Esaú por delante, a consecuencias del pasado, por su antiguo nombre que él tenía. Pero un encuentro con Dios cambió todas las cosas y hasta su nombre. Esaú tenía problemas con Jacob, pero después de aquel encuentro con Dios, su nombre ya no es más Jacob, sino Israel, o príncipe con Dios. Ahora las cosas han cambiado. Ya no se llama Jacob, ya no se llama trinquetero, ahora es un príncipe de Dios. Y ahí es cuando cambian las cosas. Amados hermanos, ¿qué te quiero decir con eso? Mire, Jacob luchó con aquel ángel. Fue herido y cojeaba. Y avanzó para adelante. Y cuando llegaba a cierto lugar, dice que le salió el sol. Venía cojeando, pero ya no se llamaba Jacob. Todavía cojeaba, pero ahora era un príncipe de Dios con la estampa de la realeza sobre su vida. ¿Qué te quiero decir? Que quizás después de tener ese encuentro con Dios, ahí van a estar las deudas, ahí van a estar los problemas, ahí van a estar las adversidades, pero ahora tu nombre ya no es Jacob. Ahora tienes un nombre nuevo, porque la estampa de la realeza está sobre tu vida. La Biblia dice que dice, a los suyos vino, allá en el libro de Juan, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Todavía puede ser que estén ahí los problemas, las deudas, pero ya eres hijo de Dios. Aleluya. Jacob todavía cojeaba,
Puede ser, amados hermanos, que nos quede la cara de borrachos, que nos quede la cara de amargados, que nos queden de repente esas malas acciones o esa mirada de pícaros que a veces teníamos, pero un encuentro con Dios cambiará las cosas. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El problema de Esaú era con Jacobo, problemas con su antiguo nombre. Por eso usted y yo ya no podemos vivir de acuerdo a ese antiguo régimen. Debe de haber un cambio en nosotros, porque ahora, amados hermanos, al tener un encuentro con Dios, tenemos un nombre nuevo. La Biblia dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego que dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Al tener un encuentro con Cristo, ahí las cosas cambian. Ahí, amados hermanos, las cosas viejas pasaron. Y esto es lo importante de tener a Cristo en nuestro corazón, que Él no nos echa en cara lo que éramos. Amén. Va a venir Satanás y ese sí se las va a echar en cara. Míralo, ahora vas para la iglesia, ya se te olvidó que eres ladrón, que eres mentiroso, que eres un adúltero, que eres un fornicario. Y ahí es donde usted dio un momento. No soy, era, porque las cosas viejas pasaron. Era ladrón, era mentiroso, era mujeriego, era trinquetero, pero ahora soy un hijo de Dios. Puede ser que me mire como antes, pero la estampa de la realeza está sobre tu vida y ahora eres un hijo de Dios. Porque cuando hay un encuentro, las cosas cambian y Dios nos pone un nombre nuevo. Dice Isaías 43:1-4. Así dice Jehová, creador tuyo. Es lo que dice Isaías 43:1-4. Así dice Jehová, creador tuyo. Yo te redimí. Te puse el nombre, mío eres tú. Aleluya. Es lo que dice Dios. Yo te redimí. Gloria a Dios. Le dije la semana pasada, ¿por qué parece ser que Dios estaba protegiendo a Jacob cuando sabía bien que Jacob era un trinquetero? Por la misma sencilla razón que nos ha ayudado y nos ha bendecido a nosotros. Aleluya. Porque no nos mira como somos, sino como vamos a ser una vez que hayamos tenido un encuentro con Él. Eso es lo que Él mira. Amén. Muchos de ustedes fueron borrachos, fueron sinvergüenzas, quizás ladrones, quizás estafadores, adúlteros, fornicarios. Yo entraba en algunas de esas. Nunca fui borracho, pero algunos de ustedes sí. Pero Dios no los miraba como los borrachos que eran. Los miraba como redimidos en su sangre. Los miraba como iban a ser más adelante. Yo crecí en un ambiente bastante difícil. Y quizás mi cara no sea la más dulce. Pero un encuentro con Cristo cambió mi vida. Y puede ser que tenga la cara de amargado como algunos de ustedes la tienen, de borrachos, de sinvergüenzas.
pero ya no son. Aleluya. Amén. Ya no son. Amén, amén. ¿No andaba por ahí usted? Borracho, mentiroso, de esos que llegaban a la 1 de la mañana y para que la mujer no les diga nada, agarran la puerta y la azotan y llegan gritando, haciéndose los hombres, cuando en verdad eso no es ser hombre. Ser varón, amados hermanos, escuche, ser varón es un accidente biológico. Ser hombre es otra cosa. Amén. El hombre no nace. ¿A ti qué? Llegaban haciendo esas cosas, porque yo nunca fui borracho, le dije, pero qué tal la amargura que me cargaba. Si usted me mira bien, todavía tengo el rostro de amargado, pero tengo un corazón que Cristo ha transformado. Amén. Cristo es el que hace la diferencia. Miré a Dios cara a cara, dijo Jacob, y fue librada mi alma. Cuando miramos a Dios con fe, cara a cara, ahí las cosas es cuando verdaderamente cambian. Él nos pone un nombre nuevo y por eso dice, así dice Jehová, creador tuyo, yo te redimí. Aleluya. Te puse nombre, mío eres tú, dice, cuando pases por las aguas, por las dificultades, yo estaré contigo. Es lo que dice esa palabra. Y si por los ríos, no te anegarán, porque a veces hay luchas, hay dificultades que nos arrastran, que nos ahogan, pero él dice, cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu hacedor. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa las adversidades, mío eres tú. Y no voy a permitir que te ahoguen o te arrastren los problemas, porque Él ha prometido estar ahí. Aleluya. Siempre les he dicho, cuando Cristo moría o estaba a punto de morir en el Getsemaní, clamó. Mateo 26, léalo. Y ahí se va a dar cuenta el clamor de Jesucristo. Aleluya. Como le dijo a los discípulos, mi alma está abatida hasta la muerte. Mi alma está abrumada, rodeada de una tristeza mortal. Es lo que en otras palabras les está diciendo. Aleluya. Quédense aquí conmigo y oren, les dice a sus discípulos. Velen conmigo. Mire esto, el Señor Jesucristo pidiendo soporte en la oración. Velen conmigo. Porque lo que Él estaba a punto de enfrentar, amados hermanos, o de padecer, no lo iba a padecer como Dios. Lo iba a padecer como ser humano. Amén. Y por eso dijo, mi alma está rodeada de una angustia mortal. Y si usted lo mira, como lo pone la escritura, que oraba, que dice que 3 veces la misma oración, como fue, oró, y ahí viene otra vez. Y habla con ellos, va, ora, y ahí viene otra vez. No había un sosiego en su vida. Estaba abatido. Cuando usted y yo estamos pasando por una severa prueba mental, muy difícilmente tenemos paz. Aunque Dios dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. Aleluya. Pero como humanos vamos a sentir, pero que esa humanidad no nos gane y no desconfiemos de Dios. Jesús estaba abatido. Y note lo siguiente, Él le dijo a Dios, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Así le oraba. 3 veces hizo esa misma oración. Como diciendo, si es posible redimir a la humanidad sin tener que pasar todo estos sufrimientos. Pero si no hay otro camino,
si no hay otra manera, hágase tu voluntad. Aleluya. Eso es lo que decía. Y Lucas menciona que vino un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces lo que le quiero decir con esto es que las luchas y las pruebas son necesarias para crecer, para desarrollarnos. Amén. Pero lo que Dios promete no es librarnos de esas angustias, sino fortalecernos para que las podamos pasar. Aleluya. Fue lo que hizo con Jesús. Él fue a la cruz porque era el único medio de poder redimir a la humanidad. Pero aquel ángel vino, lo fortaleció, dice, y él enfrentó con dignidad la crucifixión. Eso es lo que él promete. No librarnos, pero sí fortalecernos. Y si usted ha pasado dificultades, hermanos, yo las he pasado, yo le puedo decir, no puedo hablar por usted, pero puedo hablar por mí. No he sido librado, pero he sido fortalecido de parte de Dios para poder cruzar, porque Él dice, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, por los ríos, yo estaré contigo. Amén. Amén. Aleluya. Cuando pases por el fuego, por las pruebas, por las luchas, la llama no arderá en ti. No te va a devorar, porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu hacedor. Amén. Él ha prometido estar con nosotros, amados hermanos. Jacob pasó aquel trago amargo, y de una vez que tuvo aquel encuentro con Dios, las cosas cambiaron. Jamás Jacob volvió a ser un trinquetero. Y mire los resultados. Después que tiene aquel encuentro con Dios, salió cojeando. Pero ya no era trinquetero, era hijo de Dios. Y por eso le dije, puede ser que todavía mantengamos la cara de amargados, de borrachos, de sinvergüenzas. Todavía cojeamos. Pero ahora somos hijos de Dios. La estampa de la realeza ya está sobre nuestra vida. Y por eso ahora somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo nombre. Porque Él nos ha cambiado. Amén. Y cuando Él sale caminando, de repente viene su hermano Esaú. Y Él va a enfrentarlo. Con su nombre Esaú, para Esaú él todavía era Jacob, pero para Dios ya no era Jacob, era un príncipe de Dios. Aleluya. Para el mundo usted va a seguir siendo, pues es el borracho aquel, es el mentiroso aquel. Ya no. Amén. Ya no vivimos bajo el régimen de ese antiguo nombre, porque ahora tenemos un nombre nuevo. Amén. Y cuando Esaú se lo encuentra, allí se dio cuenta que ya no tenía enfrente al trinquetero de antes, tenía un hombre diferente. Aleluya. ¿Qué hizo Esaú? Sin duda que las intenciones de Esaú era ajusticiarlo, porque había prometido que iba a matar a su hermano. Pero ahora que se lo encuentra, lo perdona. Porque el trinquetero tuvo un encuentro con Dios. Y ahora su hermano lo perdona, su padre lo perdona. Y es muy probable que a usted también lo perdonen sus antiguos enemigos, cuando se den cuenta que usted ya no es el mismo trinquetero de antes. Que a veces estafábamos y hacíamos cuantas cosas, pero ya no. Y por eso, cuando hay ese encuentro con Dios, las cosas cambian. Nunca olvides, amado hermano, mientras te pones de pie, que Dios quiere acampar contigo. Amén. Aleluya. Cuando Él dice Mahanaim, dijimos significa 2 campamentos. Para que mejor me entiendas, a un lado de tu casa está el campamento de Dios. Aleluya.
a un lado de este lugar está el campamento de Dios, porque Él hace su morada con los hombres. Aleluya. Y yo quiero animarte, amado hermano, no importa cuál sea tu problema, cuál sea tu situación, un encuentro con Dios cambia las cosas.